tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de IntelliJuris. Vamos a tratar un tema bien interesante para el día de hoy, que es el reto de la oralidad en materia mercantil. Muchos de nosotros nos quedó en la cabeza con la reforma del 2008 que en el país se estaba abriendo un proceso muy importante, y lo es y lo fue, de cambio en materia penal. La influencia de los Estados Unidos, los juicios orales, el nuevo sistema penal acusatorio, tiene una gran cantidad de cambios. Pero me parece que no todo el mundo se dio cuenta que se estaban abriendo también algunas otras posibilidades en materia de oralidad o en condiciones de oralidad. Hoy está a discusión la oralidad laboral. También hay alguna condición sobre qué va a pasar con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares en el país. Pero me parece que no hemos hecho la reflexión suficiente sobre la condición, repito, de la oralidad mercantil. Por esto nos pareció en IntelliJuris muy importante convocar a 3 personas con diversas experiencias, con diversas actividades, para que nos ayudaran a explorar el problema. En primer lugar, doy la bienvenida a Andrea Blancas Ojeda. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría precisamente en estos temas en la Universidad de Rosario, en Argentina, para que nos exponga. Además, Andrea tiene una experiencia profesional importante, a pesar de ser muy joven. También está con nosotros el Liceo Mario Blancas Vargas, también egresado de la Escuela Libre de Derecho, un abogado postulante conocido y reconocido, y por supuesto el señor magistrado Yaupol Pérez Anaya. Él está adscrito aquí a la 7ª Sala en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y adicionalmente es profesor en distintas universidades del país, particularmente la Universidad Panamericana. Entonces, creo que conviene comenzar, aunque parezca un poco curioso esto, conviene comenzar por el principio. Y el principio parece fácilmente identificado. Es lo siguiente. ¿Qué significa, Andrea, la oralidad mercantil? Que de veras todos los juicios de nuestro viejo Código de Comercio eran escritos, no había ninguna fase oral. ¿Por qué estábamos dispuestos a llamarle oralidad en términos presentes y por qué en el pasado nos parecía que no era esto? Muchas gracias y bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. De verdad te lo agradezco mucho. Muchas gracias, ministro, y a todos los espectadores. El gusto es todo mío. Y bueno, comenzando a entrar en materia, pues justo muy interesante para poder hablar de este nuevo reto que implica la oralidad en materia mercantil. Como bien lo mencionaba, empezar desde el inicio. ¿Y qué es esto de la oralidad? Pues bueno, precisamente como lo menciona, todo el sistema jurídico mexicano se ha visto envuelto en este tema de oralidad aproximadamente desde el 2008 con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio. Y ojo, precisamente la oralidad es eso, es una regla técnica dentro de un procedimiento, ¿no? Tenemos sistemas de enjuiciamiento y tenemos principios dentro de los sistemas de enjuiciamiento del proceso y reglas técnicas. La oralidad como regla técnica se pone o tiene a su dupla, que sería la escritura. Entonces, cuando hablamos de un sistema de enjuiciamiento que se rige bajo una regla técnica de oralidad, pues hablamos de que tenemos actuaciones procesales mayoritariamente verbales. Y cara a esto, pues bueno, lo que decíamos de cómo nos regíamos antes, ¿no? Es un sistema donde regía una regla técnica mixta en realidad, porque teníamos algunas actuaciones escritas, pero ya desde antes de la entrada en vigor de esta reforma y de la oralidad, como la empezamos a conocer, pues hablaba de las audiencias donde había actuaciones también orales, y entrar a este nuevo esquema de oralidad se ha visto desde muchos enfoques que es muy, muy interesante verlo, muchas veces como a la oralidad como un sinónimo de eficacia, de mayor acceso a la jurisdicción, pero justo el tema en boga y lo que estaría muy bien empezar a discutir en este seminario es qué precisamente implica este reto de la oralidad, entendiendo que es una regla técnica del proceso que se contrapone en un principio a la escritura.
Perfecto. Oiga, magistrado Yaupol, pues ya Andrea le hizo la pregunta, me ahorró el trabajo de hacerla yo. Ya nos dijo, ¿y en qué consiste esta oralidad? Usted con la experiencia que está teniendo, que ha tenido en el Tribunal Superior de Justicia de aquí de esta Ciudad de México, ¿qué cambios ha habido? ¿Hay alguna cuantía? Digo, desde luego yo lo sé, pero pues quiero hacerle aquí al preguntón y quiero entrevistar. ¿Todos los juicios mercantiles pueden ser orales? ¿O hay algunos que sí y hay algunos que no? Y dos, ¿en qué consiste esto que decía Andrea, en la oralidad? ¿Yo puedo llegar a presentar la demanda oral o hay una fase de oralidad y hay una que no es de oralidad? ¿Cómo está aconteciendo esto, magistrado? Claro, señor ministro. Trataré de ser lo más completo que se pueda. Ya en el curso lo desarrollaremos un poco más. En este momento la regla general es que todos los juicios mercantiles son orales. Solamente tiene sus excepciones. ¿Cuáles son? Cuando el asunto es de cuantía indeterminada, entonces se va a un proceso escrito, como se le conoce, ¿no? Ante un juez de proceso escrito o de primera instancia, según el estado al que corresponda. O si el asunto que se va a resolver tiene una tramitación especial, entonces se va a la tramitación especial. Lo especial rige sobre lo general, que ahorita es la oralidad, ya es un juicio ordinario oral, podríamos decir. Entonces ya todo es oralidad, salvo lo que sea de cuantía indeterminada. Por ahí tenemos un problemita de que, bueno, los abogados no meten una cuantía pensando que con eso se va a convertir en indeterminada y prefieren irse a la escritura que a la oralidad. Ojalá ya hay por ahí una reforma y ya se define esta situación para que todo sea oral, salvo juicios especiales, ¿no? Que están establecidos en el Código de Comercio. Y en cuanto a la oralidad, este tema de oralidades me parece que el más importante con el que debemos de arrancar desde hace muchos años, porque se confunde lo que es un juicio oral a lo que es el principio de oralidad. Obviamente, ningún procedimiento va a ser totalmente oral o totalmente escrito, siempre son mixtos. Dependiendo la cantidad de comunicación, el número de emisor-receptor-mensaje, sea por escrito o emisor-receptor-mensaje, sea de manera verbal, es válidamente llamarlo proceso escrito o proceso oral, ¿no? Todo dependerá porque un procedimiento es de comunicación. Pero sin embargo, el principio es distinto a lo que es un juicio. El principio es más de fondo, es más del contenido del mensaje. El principio de realidad te exige que la comunicación sea sencilla, sin tecnicismos jurídicos, sin leyendas sacramentales, sin cita de artículos solamente por citarlos. Y me parece que esta es una de las partes más difíciles de aterrizar después de tantos años de ser muy fundar siempre con artículos, jurisprudencias y siempre de memoria leyendas jurídicas o leyendas de derecho romano. Y entonces la oralidad te dice, no, esto es derecho cotidiano. Habla sencillo, da el mensaje para que los receptores entiendan y comprendan el mensaje. ¿Y quiénes son los receptores? En primer lugar, pues las partes que están en el conflicto, ¿no? Que entiendan. Y en segundo lugar, pues la sociedad, que toda la sociedad entienda y poco a poco ir legitimando a los juzgadores, que conozcan a los juzgadores. No los van a conocer si no los entienden. Hay que darnos a entender, José Ramón. Bien. Oye, Mario, habíamos quedado hablarnos de tú, pero Andrea puso el mal ejemplo y ahorita lo va a corregir en su segunda intervención. Pero a ver, Mario, el asunto importante. Tú como abogado litigante, con los años que tienes de práctica, ¿en qué te ha cambiado la vida cuando llevabas juicios predominantemente escritos a juicios predominantemente orales? ¿Has tenido que adquirir nuevas habilidades? ¿Te presentas en una audiencia frente a un juez de primera instancia y le argumentas? Cuéntanos así rápidamente para las personas que nos están escuchando, ¿en qué te ha cambiado tu ejercicio profesional? Y hoy en día, si tuvieras mañana que tener una acción, tener que ir a la audiencia, ¿qué estás haciendo? ¿Se parece a lo que están haciendo nuestros amigos penalistas o es muy distinto? Cuéntanos un poco de esta experiencia muy rica que has acumulado. Sí, como no, José Ramón, buenas tardes a todos. Mira, te comento,
Esta oralidad ha implicado, para mí, sí yo percibo desde la perspectiva de foro, y también lo he visto directamente en los tribunales, un cambio de estructura en la forma en que se llevan a cabo los juicios. Y un cambio de estructura que sí implica un fondo en la manera y términos en que te tienes que presentar al tribunal, en que tienes que presentar tu controversia, en que tienes que hacer tus alegaciones, nuevas técnicas, nuevos retos, con menos fórmulas sacramentales, con un mayor dinamismo y que refleja una muchísimo mayor fluidez y humanidad dentro de un procedimiento. ¿A qué me refiero con ello? Tú haces en una confesional tradicional, presentabas tu pliego de posiciones, se calificaba, no se calificaba, y era una prueba que en sí misma, desde la estructura que tenía, prácticamente con el paso de los años, quedó muerta por las fórmulas, las reglas, las técnicas, etcétera, y así era. Y se volvía una prueba pues prácticamente inoperante. Ahora la confesional en materia mercantil, técnicamente hablando, es una declaración de partes, es mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más, implica un mayor involucramiento de todos los operadores dentro del proceso, tanto del órgano jurisdiccional, que el juez tiene que estar presente, y nota distintiva que quiero hacerte, José Ramón, como en todos los años que llevo de experiencia, es prácticamente imposible en el sistema oral mercantil, los juicios orales, que un juez se presente sin conocer el asunto. Prácticamente es imposible, por la temática de la audiencia preliminar y lo que veremos en el curso. Tiene que tener ya un conocimiento a fondo del asunto. Lo mismo por la parte del litigante. Era una práctica muy común por este formulismo que teníamos en el procedimiento escrito, el que llevabas tu pliego de posiciones, lo tenías por escrito, todo era por escrito, y prácticamente es un mero trámite llevar un procedimiento tradicional, por intentarlo denominar de alguna manera. En el juicio oral es una técnica completamente diferente, tanto para el órgano jurisdiccional, tanto para el juez que tiene que conocer. Él no llega a ver si califica o no califica las posiciones, si están bien o mal. Tiene que conocer el asunto, porque no hay más limitación en términos generales que tengan relación con la litis. Y el abogado postulante, el abogado, tiene que tener una capacidad de poder transmitir de manera directa al órgano jurisdiccional, sin tantos formulismos, los cuestionamientos que tiene que llevar a cabo, tanto a la contraparte como a los testigos, como a los peritos, toda una nueva metodología, tenemos que abandonar el chip del formalismo y entrar a un chip de oralidad. Pero esto no quiere decir que sea nada más por un cambio de actitud en el proceso. No. Tiene que implicar un estudio, entender la oralidad, entender todas las cuestiones que están cambiando, los temas de impugnación, los alegatos de apertura, alegatos de cierre, la técnica de interrogatorio, cómo debes de preguntar a tu contraparte, etcétera. Implica un todo. O sea, sí es un procedimiento, José Ramón, completamente diferente. Pero creo que lo es tanto para no solamente hablarlo como principio de oralidad y con sus reglas técnicas, o como un cambio del proceso escrito de contraposición al proceso oral. No, es un cambio de fondo. Yo lo percibo como un cambio de fondo. Para presentarte una audiencia, que ahorita me preguntabas tú, mañana tengo una audiencia, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que conocer el asunto de pi a pa. Segundo, tengo que haber estructurado una teoría del caso previamente para poder haber involucrado todos esos elementos en mi demanda. Obviamente hay su parte escrita o en la contestación, según sea el caso, pero no solamente no queda ahí, queda todavía todo el método o toda la técnica jurídica que tienes que emplear para que, teniendo esta libertad en la pregunta, llámale posición o llámale pregunta, esta libertad a la hora de estar interrogando, ya sea tu contraparte o ya sea al testigo, la técnica para poder llevar a cabo. Incluso la propia pericial tiene una diferencia estructural completamente diferente en la forma en que se lleva a cabo el desahogo. Puntualizo, por supuesto que es un procedimiento diferente. Sí siento un cambio, pero un cambio
tanto del órgano desde la perspectiva del juzgador como desde la perspectiva de los abogados, que implica un conocimiento real del asunto y una humanización, porque todos se Ahora, hacen teniendo todos estos beneficios, que desde luego los tiene, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. A ver, ¿por qué? Déjame ahora empezar con magistrado. A ver, por una cuestión de experiencia, ¿por qué si esto tiene estos beneficios, no estamos migrando de manera más rápida y de manera más eficiente? No sé hoy cómo esté la situación, pero cuando yo estaba allí en el Poder Judicial de la Federación, el número de órganos especializados era bajísimo. Creo que la última cifra que yo fui era de 2. No sé si se hayan creado nuevos órganos, no sé si los casos mercantiles estén fluyendo de mejor manera a nivel federal y qué está también pasando a nivel local de la experiencia que ustedes tienen. E insisto, ¿por qué siendo bueno el método, las instancias, etcétera? Es obvio la rapidez, etcétera, la eficacia que sea, Andrea. ¿Por qué no ha corrido esto más rápido, Yaupol? Yo considero, José Ramón, que es la falta de purificación un poco de la escritura. ¿Sí? Yo siempre a mis alumnos les digo que tienen que primero hacerse una limpia del proceso escrito para poder trabajar y actuar en un juicio oral. Y me parece que a los tribunales, ya sea locales o federales, también les hace falta un poco más de atención a esta situación. En ocasiones yo creo que se ha desvalorado la oralidad. Van a audiencias y pues, salen con un papel diciendo ya se llevó la audiencia, nada más firme y no hubo hechos controvertidos, no hubo acuerdos probatorios. Pero yo creo que es porque no se conoce a fondo todavía eso. Estamos en pañales, estamos iniciando y todo cambio rompe estructuras y todo rompimiento de estructuras forzosamente da lugar a que no lo tomen como política gubernamental dentro de los poderes judiciales. Entonces sí tendría que haber un poquito más de atención, no un poquito, mucho más, porque el cambio es cuando es bien llevado un juicio, José Ramón, las personas, cuando el juez sale y explica la sentencia en oralidad, o sea, sin tecnicismo, si le dice, ganaste o perdiste por esto, y le explica a uno y los atiende y habla con ellos, los recursos disminuyen. ¿Sí me explicó? O sea, los amparos disminuyen. Daríamos menos lata a la justicia federal en amparos, en tratándose de asuntos mercantiles. Los cumplimientos voluntarios se multiplican. Las oposiciones a las ejecuciones forzosas son mínimas porque la persona ya escuchó al juez. Ese beneficio no se alcanza a ver en procesos de recurribilidad y posiblemente a nivel federal no lo alcanzan a ver porque llevamos muchos años con este sistema, ¿no? Y tenemos todavía la creencia un poco autoritaria, diría yo, de decir, si ya sentencia es cosa juzgada, se cumple y se cumple. Y no, en un sistema democrático las sentencias no solo se cumplen porque un juez lo dijo y fue confirmado, se deben de cumplir porque expliqué que las razones por qué es a favor o en contra y traté de darme a entender que no había otra solución. Fui tan claro que no había otra solución. Y entonces eso ayudaría mucho el sistema. Y ayudaría mucho el sistema que los procesos de recurribilidad como en apelación, que ya tiene que existir en los juicios mercantiles, y pues si me atrevo a decirlo, José Ramón, y lo digo, en amparo, en la justicia federal, no solamente los juicios, sino también en el juicio de amparo, tendría que haber algún tipo de comunicación, alguna plática de quién va a resolver y que conozcan a quién están dictando la sentencia. No lo sé en qué forma, no lo sé, eso se podría plantear. Aquí, fíjense ustedes qué interesante, porque esto es lo interesante de los programas que hacemos, que la gente participa. Una persona, no voy a decir su nombre, no lo quiero comprometer, pero el primero que todos los saludos, sé quién es, le agradezco, le mando un cordial saludo, pero me dice que en la fecha en materia federal solo hay juzgados mercantiles con sala de audiencia en 15 circuitos, en 17 no los hay, y los juicios se llevan en los juzgados de amparo con registro escrito de los actos procesales en actas, como si fuera un proceso escrito.
Le agradezco mucho, señor juez, señor amigo, su comentario. Y entonces viene el punto de lo que dice Yaupol. Ahora sí regreso contigo, André. Y el punto es este. A ver, tú eres mucho más joven que nosotros, y en ese sentido, ¿qué estás viendo con tus compañeros? ¿Los están educando en las universidades? Porque ahí empieza un problemón. En materia de oralidad, tienen simulacros, están entrenándose, hay una sala donde se puede practicar. Yo, de lo que sé, de las universidades, de los colegas, etcétera, entiendo que tampoco ha migrado la educación jurídica hacia la oralidad. Ni siquiera en penal, que estamos desde el 2008 en esto, ya llevamos muchísimos años, ya se supone que es obligatorio para el país, etcétera, ni siquiera. Pero no conozco la experiencia tuya como estudiante, conozco la de profesor, pero la tuya como estudiante, ¿qué está pasando con la educación? Porque tiene toda la razón Yaupol. Si sales y se siguen reproduciendo en muchas entidades federativas y en una parte de los juzgados federales, los viejos esquemas de escribir, etcétera, etcétera, que también decía Mario con mucha claridad, pero bueno, tú estás viendo un cambio educativo, se les están enseñando a ustedes estas habilidades técnicas o no. ¿Cómo está la cuestión ahí también? Aprovechemos tu edad para que nos cuentes un poco esa experiencia más universitaria. Muchas gracias. Y sí, justo, Ramón, efectivamente es un gran tema que existe ahorita en las universidades y en la enseñanza del derecho en general. Tan así que incluso, o sea, antes de particularizar en las universidades, en el gremio en general, al juicio oral mercantil en específico se le ha dado, en mi parecer, muy poca importancia. ¿Okay? O sea, ya estábamos tan hechos a la idea de cómo es el juicio ordinario mercantil que pocas personas se han metido a tratar de ver y entender a qué nos referimos con esto de la oralidad. Efectivamente, no es el mismo procedimiento y no solamente cambia en que la mayoría de las actuaciones procesales sean orales. Como lo mencionaba Mario ahorita, y ya particularizando en las universidades, el estudio de este nuevo sistema, de esta nueva regla que tenemos que seguir en los procedimientos y que es el futuro de nuestros juicios, incluye temas de gran relevancia, como lo sería, por ejemplo, el estudio de las técnicas de litigación, de la teoría del caso, elementos esenciales que hacen que ya en la práctica y en el día a día de la oralidad, el abogado, si bien es una gran carga para los abogados, para los postulantes y ergo para los estudiantes salir con esta preparación, porque si bien pierdes formalismo al momento de la audiencia y te encargas de que tu cliente, tus representados estén totalmente enterados y entendiendo la situación, tú debes de saber por atrás toda la técnica de litigación, saber cómo preguntarle a un testigo, por ejemplo, hacer que las personas que declaran frente a un juzgado, frente a un juzgador, te sirva su testimonio. No es cualquier cosa. Y no basta con enseñar, bueno, ok, a ver, el proceso mercantil es así, las etapas del proceso, y ahora hay una audiencia preliminar, y también hay una audiencia de juicio. No, las etapas procesales es en realidad lo que menos importancia per se debe tener, sí entenderlo, desde luego, pero saber cómo debes llevar tú un juicio es necesariamente un tema que tenemos que incluir en la educación universitaria. Antes, por ejemplo, el gran tema era también, bueno, nos enseñan todo el juicio, pero no nos enseñan a escribir una demanda. Ahora ya no solo es hacer una demanda, sino es a cómo tienes que llevar el juicio. Las técnicas de litigación son la base de un sistema basado en la oralidad y la teoría del caso. Si tú no conoces ese ajedrez que estás por empezar, lo laxo de las formalidades va a jugar en perjuicio. Fíjate, déjenme ahorita, antes de ir con Mario, pero yo he estado, ahora que terminé, en fin, ya parece mi periodo de pedimento, pero he participado en algunas mediaciones y algunos arbitrajes, y efectivamente es completamente distinto. Yo sí tuve que hacer, se los digo, después de estar 15 años como juzgador, esto le debe pasar a Yaupol, sentado viendo y diciendo, a ver, esta es otra cosa, es en tiempo real, no es mañana me traen el escrito, no, aquí tengo que saber, tengo que decidir, tengo que preguntar, y como lo decía muy bien Mario, tienes que traer ya de entrada todo el proceso para saber, porque además están desahogando las periciales técnicas en tiempo real,
pues ni modo que digas, ay, mire, voy a ir a estudiar o me voy a enterar y mañana le digo, tráigame. Esto me ha parecido ser fascinante porque es una cuestión completamente distinta a la otra. Y eso me lleva a un problema también que quiero compartir. De los temas que a mí me costó más trabajo en la corte, yo creo que a todos, la sala, la primera en la que yo estaba, es o fue este cambio de los juicios penales históricos, tradicionales, formales, escritos, etcétera, a los juicios orales bajo la perspectiva del amparo. ¿Por qué? Porque ya no podíamos o no podían, inclusive los colegiados, nosotros el que estuviera en ese movimiento viendo el amparo directo, ya no podía mandar reponer. Ya tuviste una audiencia, en la audiencia ya se dijo lo que se tenía que decir. No, pues sí. Ah, pues mire, salió mal la audiencia, regrésense, repongan la audiencia. Pues ¿cómo vamos a reponer la audiencia si una de las características de todas las técnicas que usted está describiendo es esa condición de inmediatez, de frescura, etcétera, etcétera? Yo creo que de los temas técnicos que a mí me costó, me gustó mucho, pero era difícil. Afortunadamente estaba un egresado también de la Libre, que es el ministro Pardo, que entendía muy bien todos estos temas. Eso nos ayudó mucho, pero creo que en materia mercantil se va a presentar el mismo problema. Es decir, o se está presentando, pero se va a acrecentar en la medida en que está creciente. Entonces, no solo es lo que decía Yaupol, que tiene toda la razón, estos mecanismos que están cambiando de los abogados y sus dificultades y de los juzgados. No es solo lo que dice Andrea, que es los chicos y chicas que tienen que ponerse a estudiar y aprender nuevas técnicas. Es también cómo compaginas dos procesos, el mercantil nuevo con todos los cambios, flexibilidades que tiene y toda la parte del amparo, que es un juicio muy grande, muy pesado, muy parsimonioso, que tiene sus propias cosas, mejores o peores, no se parece en la realidad. Yo creo que esta parte también de las técnicas finas, no sé cómo lo estás viendo, Mario, ¿qué nos puedas decir con eso? Porque yo insisto, de las cosas más interesantes que me tocó ver fue ese choque de dos realidades, de dos diseños constitucionales y legales interesantísimos, ¿no? Gracias, Ramón. Son dos cosas que chocan completamente. Yo creo que debe de ser, incluso para un juez que ha sido juez oral, como fue ese caso de Yaupol, y luego ahora es magistrado, regresar al proceso escrito, es un tema frustrante. Yo siento que es un tema que es frustrante. Y esto que comentas de materia federal, ya Yaupol lo apuntó, el amparo no debe estar exento de eso, tiene que pensarse en esos temas. Ahora, yo no quiero eludir el comentario que te hicieron de la pregunta. En materia federal, para mí, el punto de vista es la oralidad está olvidada, punto. Tú sigues yendo a tu audiencia, que te dejan afuera, levantas tu acta, todo es exactamente igual. Incluso los juzgados de distrito, aquí en el primer circuito, son juzgados ¿cómo se llama? Especializados en extinción de dominio, son juzgados de extinción de dominio especializados en materia mercantil. Así es como lo están manejando. ¿Y qué es lo que yo he visto? Bueno, yo veo una clara diferencia entre la política judicial de impartición de justicia en materia federal y en materia local. Siento un abismo de diferencia. Por ejemplo, en materia federal, la oralidad, repito, ha pasado completamente de noche. Sin embargo, en materia local, desde hace tiempo que se crearon unos juzgados aquí en la Ciudad de México, que estaban ahí en Fray Servando, que tenían sus salas, etcétera, eran de cuantía menor. Y empezaron, para mí, un proceso muy interesante, un fogueo de jueces y un fogueo de litigantes y de todos, y un entendimiento práctico de lo que era la oralidad. Desgraciadamente vino el problema del terremoto y se tuvo que cerrar ese edificio, etcétera. Entramos a un retroceso. Pero de una o de otra manera, los juzgados locales sí tienen un cambio en esa estructura. Yo sí lo puedo decir casi en todos lados, de llevar pues una sala de audiencia, en el Estado de México, sala de audiencia, sistemas de grabación, etcétera. En materia federal, esa parte está olvidada. Ahora, por otro lado, lo que decías tú de las escuelas y universidades, a mí me llama mucho la atención que vamos a un sistema oral y todas las escuelas, todas las universidades, exceptuando que yo soy egresado, el sistema de examinación de los alumnos es por escrito. Todos presentamos exámenes escritos en las diferentes universidades, todo es un sistema escrito.
Y vamos para la oralidad. Desde el tipo de cátedra tiene que modificarse, porque ya no es el haz tus posiciones y que en sentido negativo, etc. No, hay unas técnicas completamente diferentes que requieren visualización, y la visualización se tiene que llevar en auditorios, salones acondicionados para tal efecto, o sea, salas de audiencia, y hacer simulacros. ¿Cómo vas a entender un proceso oral nada más leyendo? O sea, tienes que verlo, visualizarlo. Yo honestamente, cuando empezó el tema de la oralidad, abiertamente lo digo, fui, me presentaba en los juzgados de cuantía menor, Fray Servando, a ver las audiencias, a ver las audiencias, a ver las audiencias, a ver las audiencias, porque era un cambio de chip completamente de la manera. ¿Y qué percibí? Percibí dos cosas. Uno, que el Poder Judicial, al menos el local, ya tenía tiempo trabajándolo con algunos juzgados, y era muy evidente. Y segundo, ¿qué percibí? Que cara al foro, que cara a los litigantes, que cara al postulante, estábamos, pero cero, con la misma reticencia que tuvo el sistema penal acusatorio por parte del propio abogado de foro. ¿Sí? Y eso crea una ausencia de comunicación dentro del proceso, porque el juez, digo, no puede voltearse y decirle, oye, es el momento que en este momento tienes que impugnar un documento, oye, en este momento tienes que hacer tal o cual cosa. Y no se hace, no sé, y ahora me voy del lado del abogado, por ejemplo, el caso de Andrea, que estudian en la escuela, etcétera. Seguimos con el chip que 3 días para impugnar, que lo hago por escrito, etc. Pero tienes que hacerlo en el momento, la objeción e impugnación de ese documento. Las observaciones son en ese momento, porque si dije, todo va por un tema de preclusión. Es un chip completamente diferente. Tocaste 2 puntos angulares. Materia federal, a mi punto de vista, lo tiene olvidado, o al menos no ha estado dentro de sus prioridades, la oralidad civil y la oralidad mercantil, dentro de un sistema programático de justicia. Ahí van, desde las instalaciones, desde todo lo que tiene que hacer. Y en segundo lugar, el tema de las universidades. Tiene que haber un cambio introspectivo y a tu programa de estudio en materia procesal y a la forma en que lo impartes. No lo puedes impartir una oralidad en un salón, por más que seas bueno en dicción y en actuación. No puedes. Ahora, durante muchos años, y esto era una regla, evidentemente, viendo el 104 constitucional, esta era una regla, hombre, que nunca nadie se atrevía a decir, pero era una regla que estaba allí, en el sentido de que los juzgados federales no llevaban juicios mercantiles, mucho menos ejecutivos mercantiles, ¿no? Entonces, se quedó eso. Yo un tiempo viví en Colima y no había modo que el juzgado de distrito de esa ciudad aceptara un juicio mercantil, mucho menos un ejecutivo mercantil. Entonces, había esta idea como eso es de ustedes, ¿no? Y se acordarán hace unos años, hace unos 20 años, que hubo un gran movimiento por parte de los tribunales de los estados para efectos de que se aceptara la jurisdicción, por lo que les cuesta esta situación concurrente. No sé si parte del poquísimo avance que ha tenido la oralidad mercantil en los juzgados federales tiene que ver con esto, como si dijeran, bueno, pues si no aceptábamos los escritos, pues tampoco tenemos por qué aceptar los orales, y si abrimos los orales aquí dentro del Poder Judicial de la Federación, pues nos vamos a llenar de los orales, y al rato esto no va a haber modo. No sé si hay ahí, y lo digo en el mejor sentido, no quiero cerrar, pero una intencionalidad de que esto no se abra, ¿no? Pero bueno, aún así siendo no, déjame volver con Yaupol. ¿Y cómo está la situación en el país? Tú nos decías, o más bien yo te presentaba diciéndote que has sido profesor en distintas universidades, también das cursos en estados de la República. A nivel federal, pues ya hicimos aquí una rapidísima numeral y a dónde estamos, etcétera. Pero ¿cómo estamos a nivel local? ¿Hay estados mejores? ¿Hay estados peores? Yo me recuerdo que en materia penal decía, no, Nuevo León va muy adelantado, ¿no? O Chihuahua empezó antes. Había como unas métricas de por dónde estábamos en la parte penal, pero la verdad es que tampoco tengo muy claro cuál es la condición mercantil, en la oralidad mercantil. ¿Cómo la ves tú, Yaupol? Sí, José Ramón. Mira, nosotros en la Ciudad de México empezamos en 2013 y en ese momento los
estados tenían hasta julio de 2013 para incorporarse al nuevo sistema de oralidad. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo e incluso empezamos a trabajar con la CONAMER a dar cursos en los estados. Los de la Ciudad de México damos cursos, los jueces de oralidad en los estados. Después también viene la CONATRIP y genera una red nacional de jueces orales mercantiles, ahora también de extinción de dominio, para trabajar con los tribunales de los estados. Yo te puedo decir con mucha alegría que hay compañeras y compañeros jueces de los estados que tienen una gran capacitación y un gran avance en oralidad. En todos lados, creo que falta un poco el perfil, es distinto, ¿no? Hay personas que no van a funcionar en la oralidad, tendremos que ser abogados y trabajar en otra cosa y no en juicios orales. Hay algunos problemas de perfil, de autoritarismo, ese es un grave problema, el juez que grita, que regaña, que azota, eso es lo que nos falta trabajar mucho, ¿no? En los estados y en la Ciudad de México. Pero en cuanto a capacitación y en cuanto a intención de avanzar en la oralidad, ha crecido mucho los estados. Creo que ahora la Ciudad de México ya no es la que enseña a los demás estados. Ahora nos complementamos entre todos los estados. Hay compañeros que nos enseñan mucho sobre oralidad, ¿no? Ya la única diferencia, como comentabas tú, es la infraestructura. Nuevo León, su infraestructura es totalmente distinta, pero el juez oral que sale con una cámara y platica tiene la misma capacitación o la misma capacidad en Oaxaca que en Nuevo León. No veo diferencias. La gran diferencia es la infraestructura y la capacidad económica. Por ejemplo, en Oaxaca, no, y lo digo con todo respeto, sí. No siento que haya el apoyo económico para los jueces orales mercantiles, ¿sí? No les dan tampoco la importancia que tiene. Y así en otros estados. Sin embargo, por ejemplo, en Chihuahua, en Nuevo León, en el Estado de México y la Ciudad de México, sí se invierte. Ojo, no se gasta, se invierte mucho en la oralidad, ¿sí? Entonces, creo que en cuanto a persona juzgadora, se ha avanzado mucho. En cuanto a infraestructura, se tiene un gran adeudo. Si hiciéramos una comparación de lo que se ha gastado en materia penal y lo que se ha gastado en materia civil, mercantil, yo creo que estamos a 1% de 100% de ellos. Es mínimo. Cuando la materia mercantil, y así está establecido por la CONAMER, es un acto de mejora regulatoria y es algo que da estabilidad económica al país y da puntos a favor de México para el doing business que lleva el Banco Mundial. Entonces, todos esos puntos que hacen que bajen los intereses de la deuda, que hace que circule más la economía, que es una forma de evitar delitos, que es una forma de tratar de que no exista tanto conflicto en materia familiar, o sea, todo confluye. Sin embargo, la oralidad mercantil me parece que no ha sido política pública de muchos estados. Y de los que sí, la oralidad crece en cuanto a comodidad, en cuanto a grabación. Pero las personas juzgadoras en esta red y en la CONAMER hemos trabajado duro y los veo bien, José Ramón. Lo que hemos pedido nosotros en la CONATRIP y lo que pedimos en la red también, y hemos hecho la invitación, no te puedo decir bien exactamente, pero sí sé que se han hecho invitaciones a jueces de distrito y no hemos tenido la aceptación de querer trabajar juntos de la mano, ¿no? Para avanzar un poquito más en esta realidad, acompañados porque todos somos un solo juez, con distintas cargas, con distintos deberes, pero todos somos un solo juez y así lo deberíamos de entender poco a poco, ¿no? Que todos somos un solo juez para el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias. Oye, Andrea, y aprovechando algo que está muy vinculado otra vez con tu generación, ¿cómo estás viendo estas relaciones entre los procesos orales mercantiles y todo el tema de la mediación, de la conciliación? Porque yo tengo la impresión que después de pandemia, con todo lo que se ha aletargado la impartición de justicia, va a ser un tiempo bien complicado, ¿no? Las audiencias se van a posponer, en fin, hay muchos problemas que están detectados, pero tú estás encontrando que ahí hay también formas interesantes de resolución por esta vía de la conciliación. Ya sabemos que en lo laboral se creó este centro nacional, están tratando de que llegue el menor número de asuntos posibles a los nuevos tribunales, etcétera. Pero ahí, y te lo pregunto porque sí son cosas muy generacionales de ustedes, ¿no?
¿Cómo estás viendo todos estos sistemas? ¿Hay empalmes? ¿No? ¿Qué? Ahí danos una imagen de eso, que también es un tema bien interesante, ¿no? Por supuesto que es un tema súper interesante y de hecho a mí me parece que el futuro de toda nuestra resolución de conflictos de manera genérica está tanto en la oralidad por un procedimiento judicial ortodoxo, digamos, en el sentido de ante un tercero imparcial, independiente y demás. Y por otro lado, la figura de los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Es un tema que per se merece una plática por aparte al 1000%, en tanto que, a ver, también, por ejemplo, en ámbito local, pues está el Centro de Justicia Alternativa, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Me parece que es un tema que también tenemos que empujar muchísimo porque la voluntad y la intención de incorporarlo como una verdadera solución a esos conflictos existe. Nos enfrentamos a otro problema que es la confianza en la resolución de conflictos cuando no tienes una sentencia del juez y explicar a las demás personas y más que, por ejemplo, un mediador privado certificado o público tiene exactamente la misma valía, ¿no? Y te da esa certeza también. Desde luego es un tema súper interesante. Creo yo que efectivamente, como lo mencionas, tiene muchísima relación con este tema, sobre todo por la eficacia y la eficiencia que se busca en esa resolución de conflictos y lograr un fin primordial que es evitar el más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues no, puedes llegar a un buen arreglo sin un buen pleito, ¿no? Y hay gente que está capacitada para todos estos temas, escuchar a las partes, dar soluciones, pero ojo, eso también está súper relacionado con lo que mencionaba el magistrado hace unos momentos, ¿no? La carga y por lo que le llamamos el reto de la oralidad en general, es porque no solamente para el juzgador, sino para todos los abogados y el entendimiento de la sociedad en general de la resolución de conflictos por una vía que puede llegar a ser mucho más eficiente si se escucha a las partes en conflicto, ¿no? Entonces, esa carga de prepararnos en el verdadero entendimiento de una oralidad, de una solución de conflictos mucho más eficiente, está tanto en el personal judicial, como lo acaba de mencionar Jean-Paul, que de hecho, por cierto, o sea, de que inició la oralidad específicamente en la Ciudad de México en 2013, como lo acaba de mencionar, con juicios de cuantía menor actualmente, es una diferencia abismal como en los juzgadores vemos ya esa intención de ser un juez que dirige el proceso, no un juez autoritario que él resuelve y todo yo el juez, ¿no? Creo yo que nos faltan espacios y capacitación para los postulantes también, que no hemos entrado en esa mentalidad, en esa ideología de decir, tenemos que prepararnos. No es lo mismo, no es De lo acuerdo, mismo y la oralidad es completamente de acuerdo. toda una solución. A ver, Entonces, realmente tiene mucha relación. y buenísimo. Oye, Mario, regresando a estos temas que conoces tú muy bien, está pendiente de que se discuta, están ahí dos iniciativas de la diputada Pilar Ortega en la anterior legislatura y del senador Monreal y del senador Menchaca sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Evidentemente va a haber un énfasis, un peso mayor en todo el tema de la oralidad. Yo tengo la ilusión, pero me gustaría mucho conocer tu opinión, porque esto nos va a llevar también al tema de la oralidad mercantil, que saliendo ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues francamente solo te queda el derecho administrativo y el electoral, ¿no? La parte procesal, donde no va a haber oralidad, pero en lo demás, prácticamente todas las materias ordinarias, no me estoy refiriendo al paro, vamos a estar metidos en oralidad. No sé si eso lo estás viendo tú como el gran impulsor, como el gran motor de la oralidad, para que ahora sí nos convenzamos todos o sabemos todos estos temas de oralidad del curso que ustedes van a empezar a dar la semana que entra, o realmente estamos fuera, yo creo, de esta transformación jurídica tan profunda que se está viviendo en el país. No sé si coincidas, ¿qué ves tú ahí, Mario, con toda la experiencia que tienes? Sí, José Ramón, mira, por supuesto que lo que acabas de comentar del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
refleja claramente una tendencia de una política judicial y de un entendimiento de la administración de justicia y de las reglas técnicas y muy probablemente modificaciones sustanciales a teoría general del proceso, muy probablemente, o casi seguro de una modificación a la teoría general del proceso en su estructura. La oralidad es hacia donde vamos y es lo que implica ese código. Y además va a implicar muchas otras cosas. ¿Cuál? Al tener un sistema nacional de procedimientos, un código nacional de procedimientos civiles y familiares, vamos a tener una uniformidad de sustanciación de procedimientos. ¿Sí? Una uniformidad. Ahorita lo tenemos en materia mercantil. Ahorita lo vamos a probar en materia mercantil. Yo hacia dónde veo las cosas. Yo veo que la solución de conflictos en México va en una perspectiva, no sé, a 10, 12 años, vamos a dos caminos. Uno, consolidar la oralidad como medio de resolución de conflictos. Y segundo, entender y llevar más asuntos a la mediación, tal como lo estabas tú planteando. Y que la mediación sea, no quiero decir que sea un punto que esté en contraposición con el órgano profesional. No, son formas de resolver controversias y hay que entenderlos. Y si tú ves una mediación y ves cómo opera y cómo está el mediador operando con las partes, etcétera, etcétera, y luego ves un juez actuando en el sistema oral civil o en el sistema oral mercantil, te vas a dar cuenta que ese entendimiento de que el justiciado esté entendiendo de qué se trata, de qué se está resolviendo, qué se está hablando, que le digan en ese instante si ganó o perdió, y por qué ganaste y por qué perdiste. Lo que yo dije desde el principio, humanizar la justicia, que la gente le entienda, que no sea un tópico de abogados, que solo entendamos los abogados, llenos de fórmulas sacramentales, etcétera, etcétera, sino que sea algo más humanista, con una visión humanista. Pero definitivamente para mí el sistema de administración de justicia en México va hacia la oralidad y sin que implique oposición hacia que se camine sobre los métodos alternativos de solución de conflicto. Definitivamente. Sí. Es la única forma en que yo veo que nosotros, y la seguridad y certeza que daría tener una unificación de procedimientos, una federalización de procedimientos en materia civil y materia familiar, resuelto desde 2014 en la Corte el tema del problema que pudiera plantear. Yo lo veo y lo digo sin reserva. Hacia allá vamos. Sí. Hacia allá vamos. Fíjense, yo pensaba algo, porque se nos está terminando el tiempo. La verdad, debo decirle a las personas que nos están viendo, ya vamos arriba de 200 personas y además unos comentarios muy buenos. La idea de hoy es que pues llamar la atención de ustedes, darles una probadita de un curso que se va a iniciar la semana entrante aquí, el miércoles, el 16 de febrero al 23 de marzo. Son 6 clases para justamente tratar de enfocar estos temas. Pero a ver si coincidimos en esto para ir cerrando y me gustaría su comentario. Yo alguna vez pensé, digo, no sé si tengo razón, pero a ver, yo creo que el cambio cultural más importante que se presentaba en nuestro país fue cuando se dio la codificación, ¿no? Pasamos de una cantidad de leyes dispersas, españolas, costumbres, una cantidad enorme, y una dispersión que por cierto era racional y ordenada, tampoco era locura aquello, a tener un código donde se centra. Yo creo que como cambio cultural, como los abogados tuvieron que aprender a estudiar cosas nuevas, a argumentar, a hablar, a decir, a escribir, cosas distintas. Yo creo que este cambio en la oralidad, pienso, es tan grande como aquel cambio cultural, no estoy diciendo jurídico, de la cultura de todos nosotros. Los estudiantes ya no pueden pensar que van a hacer cosas que hicimos cuando nosotros estudiamos. Los litigantes me parece que se tienen que reinventar. Creo que es como transformación de todo, la apertura de la justicia, los espacios, la posibilidad de que las audiencias queden grabadas, la necesidad de que el juez, decía yo, en tiempo real diga, oiga, se me está usted saliendo, está regresando, perdóneme, no le entendí, regresemos, dígame señor perito, dígame señor, ahí en vivo, ¿no? Toda esta parte vieja del aleccionamiento de testigos, sí, pero aquí es otro juego. Y la baraja es completamente distinta, déjenme ponerlo así, el juego es distinto, no solo sus elementos. Yo creo que esto es lo que se viene y me parece, con toda franqueza, que no nos estamos dando cuenta
de la gravedad de este tema. Entonces, quedándonos poco tiempo ya, ahora sí voy a ir como comencé. A ver, Andrea, ¿qué estás viendo como grandes crisis? Tienes 3 minutos. ¿Y qué te gustaría ver en los próximos? ¿Qué esperarías ver? Lo mismo le voy a preguntar a Jean Paul y también le voy a preguntar a Mario para, 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 para ir cerrando el programa. Y algo muy importante, si pueden también tirar algunas líneas hacia el curso que empieza la semana, porque es importante que hagamos el esfuerzo de actualizarnos. Siempre hablamos que el gran abogado y que los mandamientos de los abogados hay que estar actualizados, siempre cuando llega la hora de actualizarse nadie se actualiza. Entonces creo que aquí sí hay un problema central del cambio cultural, del cambio de nuestras prácticas para poder tener esta condición. Adelante, Andrea, por favor. Gracias. Efectivamente, la gran crisis que yo veo en este momento es la poca comprensión de la oralidad como un sistema de enjuiciamiento que tenemos que seguir y que es nuestro futuro. Y ese poco entendimiento viene justo de ideas, procedimientos enraizados, que nos está costando mucho trabajo darle la vuelta y aprender a ser más sencillos sin que eso implique ya no estás defendido, el formalismo con el que estamos acostumbrados a actuar jurídicamente, hace incomprensible todos los temas para las partes, que finalmente son quienes esperan esa eficacia en la resolución de sus conflictos. Entonces, creo que tenemos que quitarnos el chip de ese formalismo, de esa tradición de tanto tiempo. ¿Y dónde veo la respuesta? Justo en la capacitación. En la capacitación y la capacitación desde la real y verdadera comprensión de qué es la oralidad y por qué estamos tendiendo a esa finalidad, ¿no? O sea, no es porque se puso de moda la oralidad y ahora singamos a Estados Unidos y veamos los juicios en la tele. No, tiene un verdadero sentido que conlleva a la eficiencia y a una confianza mucho más enraizada en la resolución de sus conflictos, que se puede dar efectivamente tanto en un procedimiento como con medios alternos de solución de conflictos. Pero lo que necesitamos es aprender a confiar en que puede ser una excelente resolución. Cara a esto, pues efectivamente lo que se busca con el curso es generar este conocimiento y entendimiento de la gran importancia que la oralidad tiene el día a día en esa resolución de conflictos. El saber en qué momento tienes que intervenir, hacer intervenciones un poco más cortas y no con tanto sacramento, rigurosidad, sino dejando claro cuál es el tema que se está resolviendo y que las partes lo entiendan, ¿no? Para eso, insisto en que lo más importante que tenemos que tener ahorita es en la enseñanza del derecho las técnicas de litigación y la teoría del caso, muchos elementos que nos van a llevar a esta nueva oralidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Jean Paul, por favor, adelante. ¿Qué piensas de esto? Gracias, Ramón. Pues hay objetivos rápidos o que tenemos que alcanzar y hay algunos ideales. Pues, los objetivos que tenemos que alcanzar es que los sistemas de medios alternativos sean la regla general y los juicios sean las excepciones. Pero eso no le corresponde solamente al Estado, sino también a la práctica forense y la academia, que les enseña a los abogados no solamente a litigar o inmediatamente litigar, sino a mediar y a negociar los asuntos. Y solamente por excepción en los juicios. Y que los juicios, lo que tenemos que alcanzar ya es el uso de las herramientas tecnológicas y la oralidad. Ya no el papel, ya no irse a presentar una oficialidad de partes, a presentar una promoción, sino que todo sea digital y con firmas electrónicas. Usando la oralidad y los usos de herramientas tecnológicas en materia mercantil, disminuiríamos mucho los pasos y movimientos y subiríamos mucho nuestra calificación en el rango mundial en cuanto a la calificación para el cobro de créditos de comercio. Eso nos ayudaría mucho. Ahora, idealmente, algo que platicaba con André y con Mario, idealmente, o es como un sueño, es que académicamente y en la práctica y en su ejecución en los poderes judiciales, tiene que haber un tronco común de oralidad. Y ya solamente analizarse con posterioridad una oralidad penal, una civil, una familiar, una laboral, pero todos los jueces de cualquier sistema deberíamos de tener un tronco común,
para que no se vea tan dispar la oralidad en un asunto y la oralidad. Oye, este es un juicio oral penal, oye, pero en civil es muy distinto. Cuando en los dos casos hablamos de un atropellamiento, pues es muy distinto un juicio por daños que uno por responsabilidad civil, es totalmente distinto. Cuando el tronco común tendría que ser el mismo. Ese es un ideal que ojalá logremos buscar y pues ya lo platicamos con Andrea y Mario y vamos a trabajar sobre ese tema, ¿no? Fíjate, antes de pasar la palabra, Mario, yo creo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles nos va, digamos, ¿por qué? Porque ahí están los juicios originarios, no todo el ordenar civil. Y algo que he pensado mucho, pero ahí se los dejo para otro curso, es que cuando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cómo va a operar respecto a las funciones de supletoriedad que hoy hace el Código Federal de Procedimientos Civiles? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de todo, de la ley de amparo, de la ley 105, la de toda la ley federal del trabajo, muy bien. Oye, y cuando no haya Código Federal de Procedimientos Civiles, pues supongo que el supletorio será el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Y cómo vas a suplir los huecos? No son deficiencias, son huecos. ¿Cómo va a ser las remisiones a la ley de amparo con un Código Nacional que va a estar sustentado en oralidad, cuando el juicio de amparo no tiene en muchas de sus etapas o en muchos de sus aspectos oralidad? Yo creo que ahí hay un problema técnico increíblemente complejo, ¿no? Yo le he estado pensando. Y luego también otra, y se los dejo nomás, los estados se van a quedar sin códigos de procedimientos civiles locales, perdieron la facultad porque se va a hacer federal. Ah, muy bien, y entonces cuando tengan que hacer supletorias, ¿con cuál la van a hacer? ¿Con cuál van a hacer esa supletoriedad? ¿No? Si no tienen ese código. Entonces yo creo que la oralidad va a adquirir, como lo decías, Mario, una velocidad enorme en los próximos años. Y también dijiste algo que me gustó mucho y creo que vale la pena que lo redondees, es la idea de si esto va a afectar o no la teoría general del proceso, que es lo que está haciendo Yaupol, ¿no? Adelante, Mario, para ir cerrando ya. Sí, como no, gracias, Ramón. Mira, en el curso lo que pretendemos es dar la visión, o sea, establecer el procedimiento desde la perspectiva de cómo está en ley, qué tiene que ver con la teoría general del proceso y cuál es con algún material que tenemos, dar algún dinamismo de cómo opera en la práctica, visualizando audiencias, visualizando cómo se lleva a cabo, un poco teórico, técnico y práctico. Esa es un poco la intención del curso. Ahora bien, tenemos como propósito dejar sembrado claramente que la teoría general del proceso puede verse afectada en este tema. Bueno, a ver, la teoría general del proceso y todas las teorías avanzan, progresan, tienen que tener puntos de contacto, etcétera. Hay principios que serán inmutables, no quiere decir que todo lo que queda aquí se adapta. No, pero hay que ir abordando, hay que ir enfrentando y hay que enfrentar el reto. Pienso que la teoría general del proceso puede ser modificada, sí, o sea, puede ser afectada, puede ser tocada, tendrá que llegarse a cuestionamientos muy concretos. Pero también tenemos una gran tradición y gran estudio de muchas cosas y muchas figuras jurídicas que no hay por qué abandonarlos. Pero no hay por qué abandonarlos, José Ramón. No hay por qué abandonar muchas cuestiones que están ahí también en nuestra historia jurídico-procesal, etcétera. Pero sí, la oralidad presentará un reto, la oralidad hacia allá vamos, va a impactar la teoría general del proceso, por supuesto, como lo ha hecho en otros países. Por supuesto, va a impactarlo. Oye, Mario, Donizeto Alcalá Zamora era procesalista, no evangelista. Entonces, si también se afecta su teoría general, pues se modificó su teoría general, nunca pensó que estaba escribiendo las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, sí, que se va a afectar, pues sí, pero la acción, la excepción, pues sí, eso está, ahí seguirá, ya será otras, y lo dijo muy bien Andrea al comienzo, no es que cambie, entonces son técnicas de expresión, técnicas de racionamiento, es otra cosa, pero hombre, las bases generales, pues serán las bases generales, no vamos a inventar aquí el agua tibia en esas cosas, sino hacer las adecuaciones en los procesos de oralidad, ¿no? Es correcto, lo acabas de resumir. Haremos las adecuaciones, los principios ahí estarán, toda la doctrina ahí estará, y haremos las adecuaciones. Y el curso pretende dejar
claro cómo está el proceso, cómo está estructurado, hacia dónde vamos y dejar los puntos. No se puede en 12 horas construir todo esto, pero sí dejarlo apuntado. Sí dejar apuntados los lineamientos para futuros estudios y para lo que venga. Oigan, y yo digo, ya para irnos, para que estén en su curso, para en este día inhábil, pero la verdad tuvimos una asistencia buenísima, buenísima, lo cual habla muy bien de ustedes. Y otra cuestión, ojalá nos convoquemos más adelante para ver estos temas que yo decía, cómo va a darse toda la supletoriedad con estos códigos, en estas materias. Yo creo que son temas interesantísimos que como profesión no podemos dejar de lado. Yo pronto los busco, ya que acaben el curso, que salgan muy exitosos como seguramente va a ser, pero sí nos damos un tiempo para platicar de estas cosas, porque también me parece que son increíblemente interesantes en términos técnicos e increíblemente complejas e importantes para la vida de todos nosotros. Pues no puedo más que agradecerles el tiempo que se tomaron esta tarde, noche ya, agradecerles también el curso que inician la semana que entra, les deseo muchísimo éxito y gracias de veras por estarnos orientando en estos temas de la justicia mercantil, que está muy olvidada, muy rezagada y como decía Yao Paul, es central para pues la vida del país, la creación de oportunidades, el crecimiento, el desarrollo de todos nosotros. De veras, muchísimas gracias por la confianza, por la oportunidad. Voy a estar muy pendiente del curso y les deseo muy buenas noches, desde luego a ustedes tres como ponentes y a todas las personas que tuvieron la amabilidad de vernos. Gracias.